Bien, buenas tardes, días o noches, bueno, en el momento en que estén escuchando esta pequeña clase. Eh, Vamos a hablar ahora de el accidente cerebrovascular. Evidentemente es un tema demasiado amplio, eh, pues bueno, para hablar solamente de hemorragias eh, vasculares intraparenquimatosas del sistema nervioso central, bueno, pues bueno, podríamos desglosar una por una durante varias clases. De todas maneras, vamos a tratar de enfocarnos en lo más principal para el nivel de tercer año de medicina. Y bueno, cualquier duda estoy con mucho gusto predispuesto a resolverlas a través pues, de las redes sociales, del WhatsApp, correo, etcétera. Bien, vamos a empezar. La enfermedad cerebrovascular es una alteración neurológica que se caracteriza por la aparición brusca, generalmente sin ningún tipo de aviso, con síntomas de 24 horas de inicio, tal vez un poco más, que pueden llegar a causar la muerte con secuelas y muerte. Destaca como la causa más común de incapacidad en los adultos y también incluso en los niños, porque hay muchas causas que pueden llegar a producir accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos en la población pediátrica. Sin embargo, no toda enfermedad cerebrovascular va a conllevar a la muerte en los pacientes, pero sí lo que va a condicionar es una tremenda incapacidad en los pacientes que presentan esas patologías. Si es que los pacientes llegan con un tiempo adecuado a los servicios de urgencias, cuando se presentan los síntomas, puede ser que ellos, bueno, tengan un chance de tener una evolución un poco más adecuada, sin tener tanta incapacidad en el futuro. La enfermedad cerebrovascular es un grupo muy heterogéneo eh, de condiciones patológicas que se caracterizan por la disfunción focal del tejido cerebral, sobre todo por un desequilibrio que existe entre el aporte y los requerimientos de oxígeno a nivel cerebral. Además, incluyen otro tipo de condiciones que no solamente nos hablan de las presentaciones isquémicas, sino también las causas de naturaleza hemorrágica. Este término de enfermedad cerebrovascular es un término que se usa para describir de manera muy general eh, la presentación de un proceso ya sea agudo o tal vez crónico, generalmente agudo, tanto isquémico o hemorrágico en los pacientes, tanto adultos como pediátricos. Evidentemente existen factores de riesgo que van a condicionar esto, que vamos a hablarlo después. Pero hay que recordar de que este término de enfermedad cerebrovascular es un término que es más preferido por los epidemiólogos para que se refieran a eh, eh, la patología cerebral como enfermedad cerebrovascular, sobre todo para esta especialidad. Bien, ¿qué hay en cuanto a la definición? Ya la estábamos hablando hace un instante. Sobre todo hay un desequilibrio entre el aporte, el consumo de oxígeno a nivel cerebral, ya sea por diferentes causas, ya sea hemorrágica o ya sea isquémica. Hay algunos términos que hay que acuñar antes de eh, hablar de enfermedad cerebrovascular. Bueno, perdón, pero ya están totalmente acuñados, sino recordar, que sería la palabra más exacta. Uno de ellos es el ataque cerebrovascular, que hace referencia a todo evento cerebral agudo, ya sea isquémico o hemorrágico. Es equivalente al término
anglosajón de stroke. Ustedes van a leer en varios artículos en inglés. Si ustedes revisan las guías de accidente cerebrovascular isquémico, bueno, hay diferentes guías, tanto de hemorragias intraparenquimatosas, espontáneas, hemorragia subaracnoidea, el accidente cerebrovascular isquémico, el stroke, etcétera. Cada clasificación tiene sus guías correspondientes. Entonces, o ustedes pueden encontrarlo como la palabra de ictus, ¿sí? Es un término descriptivo que se usa de preferencia en el servicio de urgencias hasta cuando el evento es clasificado como un infarto cerebral o una hemorragia cerebral u otro tipo de clasificación. El infarto cerebral es la necrosis tisular producida como resultado de un aporte sanguíneo regional insuficiente al cerebro. En este caso, la causa más frecuente va a ser un trombo. ¿Sí? Un trombo que va a obstruir, por supuesto, el flujo sanguíneo cerebral, ocasionando en la región distal al trombo una isquemia inicialmente y posteriormente un infarto. ¿Sí? Es un término tanto clínico como patológico y suele requerir mejores definiciones etiopatogénicas, ¿sí? Embólico o lacunar, por ejemplo, puede ser otro término, o de su curso clínico y naturaleza, es decir, el curso progresivo con transformación hemorrágica, etc. El ataque isquémico transitorio es un defecto circulatorio breve que produce síntomas focales, idénticos a los de un infarto, por menos de 24 horas, tal vez incluso menos, ¿sí? El médico debe entenderlo como una urgencia absoluta del paciente y su familia, como una amenaza de infarto cerebral irreversible que requiere tratamiento inmediato y hospitalario. Entonces, cuando la familia o el mismo paciente se da cuenta de que está teniendo síntomas no usuales en la parte neurológica, como que no hormigueo en la cara, que no pueda hablar muy bien, que no pueda pronunciar muy bien, que sienta adormecimiento, debilidad en alguna lado del cuerpo, etcétera, entre otros, que van a condicionar de que el paciente o la familia se dé cuenta de que algo raro está pasando con el paciente. Inmediatamente tienen que ir a urgencias para saber realmente si es un proceso de un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, pues bueno, tienen si es que llegan a urgencias, tendrán la suerte de que puedan usar trombolíticos, como lo vamos a mencionar en un instante, para tratar de mejorar ese daño que se está produciendo ya en el cerebro. Y si es hemorrágico, bueno, dependiendo de la localización de la hemorragia, el tamaño del coágulo, el tipo de hemorragia, pues se verá cuál será el tratamiento más adecuado para estos pacientes. ¿Qué hay en cuanto a la epidemiología? Casi el 50% de las admisiones neurológicas en los hospitales se deben a alguna forma de enfermedad cerebrovascular. El infarto cerebral es la forma más frecuente de enfermedad cerebrovascular. No es una entidad esencialmente mortal, como lo dijimos al inicio, y consume, sin embargo, grandes recursos intrahospitalarios, posthospitalarios, que bueno, definitivamente llega a ser un tema de tipo social en las familias que tienen a los pacientes con accidente cerebrovascular o con secuelas de accidente cerebrovascular en sus casas. Después de haber estado en el hospital, muchos de ellos van a su casa y sin embargo estos pacientes requieren cuidados importantes en casa, requieren la presencia de una enfermera 24 horas al día, 7 días a la semana, etc. Y eso genera, por supuesto, un costo económico bastante alto en las familias. Y en la parte hospitalaria también, puesto que estos pacientes se quedan varias semanas hasta tratar de estabilizarlos y que salgan del hospital lo más estables posibles y con un Glasgow adecuado. Los médicos clínicos deben incrementar su capacidad para reconocer y tratar la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? En especial los casos que sean susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico eficaz, como estábamos hablando hace un instante, por ejemplo,
el accidente cerebrovascular isquémico, y entre las hemorragias, sobre todo la hemorragia subaracnoidea, cuando se la trata de manera aguda, pues puede llegar a tener un mejor pronóstico, por supuesto. Si bien en los últimos 3 años han surgido medidas que son terapéuticas y eficaces para los casos agudos, la estrategia más importante para reducir el impacto social, emocional y económico de esta enfermedad es la prevención primaria y secundaria. ¿Y a qué nos referimos con prevención primaria y secundaria? Bueno, pues a todos los hábitos que tienen los pacientes, es decir, disminuir el consumo de tabaco, disminuir el consumo del alcohol, controlar los factores de riesgo que son modificables como la hipertensión arterial, entre otros. Existen datos de una mortalidad por accidente cerebrovascular en muchos países que son bastante elevados. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una alta tasa de presentación de este tipo de enfermedad, y la mortalidad ajustada por edad en ese país, por ejemplo, llega a ser de 50 a 100 por cada 100,000 por año. Entonces, definitivamente es una enfermedad que no solamente conlleva a gran consumo de recursos económicos y hospitalarios, ya tanto en el hospital como en las familias, sino también puede llegar a generar una mortalidad relativamente elevada. Si bien eso no es al inicio, pero posteriormente con el transcurso de la enfermedad, pues esto sí evidentemente puede incrementarse. La mortalidad global de esta enfermedad, sin embargo, con la tecnología que se tiene actualmente, ha disminuido en forma constante en 1% por año desde los años de 1969 hacia adelante. Entonces, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta de que si nosotros no modificamos nuestros factores de riesgo, pues evidentemente puede ser la presentación de esta enfermedad alta. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen en personas mayores de 65 años. Aunque muchos de ellos se producen sin advertencia previa, existen ciertos síntomas físicos que pueden advertirnos que estamos sufriendo un accidente cerebrovascular. Es muy importante que sepamos reconocer. Ahorita vamos a hablar de algunos síntomas, los más importantes, los vamos a desglosar extensamente, y cuando ustedes que son estudiantes de 3er año de medicina realicen el curso del ACLS, el BLS, son cursos de reanimación de la Sociedad Americana de del Corazón. Ahí se van a pues bueno, capacitar en cuanto a la detección de un accidente cerebrovascular de manera pronta para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Esos cursos son esenciales en su formación, por supuesto. Una vez que terminen la carrera, el 5º año, ya una vez que terminen el 5º año, ustedes ya pueden empezar a hacer estos cursos, o incluso durante su formación universitaria. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que nosotros hablábamos? Esos factores de riesgo se clasifican en no modificables y modificables. Los no modificables son la edad y la raza. La edad es un factor de riesgo muy importante, como dijimos en la diapositiva anterior. 65 años hacia adelante es la edad de mayor presentación de esta enfermedad, aunque últimamente estamos viendo, yo trabajo en un hospital donde vemos pacientes neurocríticos, y últimamente estamos viendo pacientes de menos de 65 años que están llegando con accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos y hemorrágicos. Es bastante frecuente ver esto en las terapias en pacientes menores de 65 años. Entonces, siempre ante todo síntoma que sugiera un accidente cerebrovascular, cualquiera sea la edad, es muy importante tratar de descartar realmente si esto está ocurriendo en los pacientes. No nos quedemos de brazos cruzados
pensando que por solo la edad no puede presentarse en un paciente joven. Eso sería algo erróneo. Siempre hay que ser, como a veces hablo en nuestras clases prácticas, obsesivo-compulsivo con los síntomas de las enfermedades que tienen nuestros pacientes para tratar de ayudarlos de la mejor manera posible y de la manera más pronta posible. La incidencia del accidente cerebrovascular se incrementa de manera exponencial con el aumento de la edad. A partir de los 55 años, la incidencia del ABC, lo voy a abreviar así, ¿sí? Como ABC, se duplica con cada década. Entonces, es más, su forma de presentación es más frecuente en personas de raza negra. Existe un indicio serio de mayor incidencia de un ABC en la población hispana en Norteamérica que en las demás razas. ¿Qué hay con los factores de riesgo modificables? La hipertensión arterial viene a ser uno de los factores de riesgo más importantes que pueden modificarse, generando un tratamiento adecuado de la hipertensión y también, por supuesto, evitando llegar a la hipertensión. El hábito de fumar, la diabetes mellitus, las dislipidemias son otros factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Hay ciertas asociaciones claras eh, eh, en cuanto a la presentación del ABC isquémico con el ataque isquémico transitorio, la fibrilación auricular, la enfermedad renal coronaria y la enfermedad estenótica de la válvula mitral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, además se estima que cerca de la mitad de los accidentes isquémicos están relacionados con los defectos vasculares de la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. La asociación entre la enfermedad coronaria y las enfermedades vasculares cerebrales se explica mejor por el hecho de compartir su patogenia, tiene una patogenia similar. La importancia del hábito alcohólico aún es incierta, sin embargo, los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol sí estaría asociada en cuanto a la patogenia, la presentación de la enfermedad hemorrágica cerebral en pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol. En cuanto a la clasificación, la enfermedad cerebrovascular y en particular el accidente cerebrovascular se pueden clasificar por su localización, su tamaño o su fisiopatogenia. Entonces es muy importante tener en claro cómo clasificar este tipo de patología. Si nosotros hablamos de tipos y subtipos del accidente cerebrovascular, podríamos clasificar al accidente cerebrovascular por su rol de perfil temporal. En este caso, por convención se define un accidente cerebrovascular como un déficit focal neurológico no convulsivo de comienzo abrupto que persiste más de 24 horas. Los síntomas que desaparecen antes de 24 horas son llamados ataques isquémicos transitorios, a pesar de que muchos accidentes isquémicos transitorios que duran más de 15 minutos prueban ser radiológicamente pequeños infartos cerebrales. El accidente isquémico transitorio quizá tenga una duración de solo 5 a 15 minutos y la importancia del accidente isquémico transitorio e infarto cerebral menor radica en su potencial prevención secundaria. Por su patogenia, los accidentes cerebrovasculares se clasifican también por el tipo de cambio que producen en el tejido, sea este infarto o hemorragia. De todos los accidentes cerebrovasculares, el 70% serán isquémicos y solo el 30% serán hemorrágicos. La hemorragia intracraneal puede subdividirse a la vez en hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral como tal. Esta última, la hemorragia intracerebral, se puede clasificar en hemorragia intraparenquimatosa espontánea, secundaria a traumas, hemorragia epidural, hemorragia subdural. Y bueno, es siempre tener importante tener en mente de que
tenemos que saber clasificar el accidente cerebrovascular que está teniendo nuestro paciente, ya sea por su temporalidad o por su patogenia. En el caso de los tipos de AVCs, aquí tenemos otra diapositiva, vemos que los accidentes cerebrales vasculares isquémicos podríamos clasificarlos en trombóticos, embólicos, y estos tipos de AVCs isquémicos representan el 88% de todos los ataques cerebrales. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos podríamos subdividirlos también de la siguiente manera: un AVC cerebral o intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, como estamos mencionando anteriormente. La hemorragia subaracnoidea frecuentemente está causada por ruptura de aneurismas congénitos. Esta hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas congénitos son rupturas espontáneas, ¿no? Al producirse un aumento de presión a nivel donde se encuentra el aneurisma y la ruptura del mismo produciendo la hemorragia. Aunque, sin embargo, existen otro tipo de hemorragias que no son aneurismáticas, es decir, una hemorragia subaracnoidea traumática que también puede producir este tipo de hemorragia. Sin embargo, lo más frecuente de ver es la ruptura de los aneurismas congénitos que tienen los pacientes. Generalmente ocurre en jóvenes normotensos y usualmente este tipo de patología llega a presentarse también en pacientes entre mayores de 50 años que tengan antecedentes de ser hipertensos también. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos se distribuyen en general por igual entre hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracraneal, con variaciones que dependen del origen racial, geográfico o de la población estudiada. La hemorragia intraparenquimatosa, este término describe el sangrado directo al parenquima cerebral. La causa más común es la hipertensión arterial, que altera la arquitectura de las arteriolas penetrantes y lleva a su ruptura. El infarto cerebral es la oclusión o infarto isquémico. Puede clasificarse según el mecanismo de la isquemia en aterotrombótico, cardioembólico y lacunar. El concepto de infarto cerebral de tipo indeterminado se deriva de los registros en bases de datos que hay en los diferentes estudios de los diferentes países. Algunos de estos subtipos pueden sospecharse clínicamente o pueden ser tipificados por medios paraclínicos. El flujo sanguíneo cerebral es en promedio usualmente de 50 ml por cada 100 gramos de tejido por minuto, y bueno, una reducción de este flujo sanguíneo cerebral cercana a los 30 mililitros causa una disfunción eléctrica celular, que es una condición en la cual las células nerviosas pierden su función operativa, pero no comprometen su viabilidad debido a que los procesos energéticos se mantienen. Las reducciones que son mayores de 18 ml probablemente sí causen una lesión estructural, dando origen al paro de los procesos de destrucción de la membrana y finalmente a la muerte celular. Entonces, cuando se ve afectado la cantidad de flujo sanguíneo en la región donde se esté produciendo la alteración, pues bueno, definitivamente, en este caso de tipo tromboembólico, definitivamente nos condicionará una isquemia a nivel cerebral. ¿Qué hay en cuanto a la etiología? Bueno, como estamos mencionando, bueno, prácticamente el 80% de los casos de enfermedad cerebrovascular son de tipo isquémico. Y de estos, bueno, las causas más frecuentes son causas aterotrombóticas de grandes, medianos o pequeños vasos que van a condicionarnos los accidentes isquémicos lacunares, de tipo embólico a partir de problemas que tengamos a nivel cardíaco o de arterias extra o intracraneales. Por ejemplo, en la parte cardíaca, sobre todo, hay mucha relación con la fibrilación auricular y la presentación de accidentes cerebrovasculares isquémicos. A nivel hemodinámico, también puede condicionar
cualquier tipo de factor que pueda comprometer la perfusión. Si, por ejemplo, un paciente que tenga una hemorragia masiva, si no se controla de manera inmediata este tipo de hemorragia, por supuesto, se llegará a presentar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, también una disminución de la presión de perfusión cerebral y, finalmente, por supuesto, un daño a nivel neurológico, generando sobre todo un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. El 20% restante de la enfermedad cerebrovascular es de tipo hemorrágico, y en este grupo están sobre todo la hemorragia subaracnoidea como la más frecuente en su presentación, y le sigue la hemorragia intracraneal o intracerebral espontánea, siendo esta última, por ejemplo, a causa de la hipertensión arterial no controlada. El principal factor de riesgo para la hemorragia intracraneana, que habitualmente compromete los ganglios basales, es decir, la parte del putamen y el tálamo, es lo que estábamos hablando hace un instante, la hipertensión arterial sistémica no controlada. Otras causas menos frecuentes de la hemorragia intracraneal son malformaciones vasculares, usos de drogas, por ejemplo, la cocaína nos puede llegar a producir una hemorragia intracerebral importante, enfermedades hematológicas o la presencia de tumores cerebrales. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Dentro del síntoma número 1 del ABC está la debilidad en miembros. Eso es muy importante reconocerlo de manera pronta. O sea, todos los síntomas que vamos a hablar ahorita son importantes tenerlos en mente. Un signo típico del ABC es la súbita debilidad asimétrica de los miembros. Generalmente la falta de fuerza se presenta sobre todo en un brazo. Si nosotros pedimos al paciente que levante los brazos hacia adelante, van a ver cómo el brazo que está comprometido va a presentar una debilidad importante, observándose una caída del brazo comprometido con respecto al brazo que no está comprometido, ¿sí? Entonces va a haber una pérdida de fuerza contra la gravedad. Una pierna o un brazo, cualquiera de los dos, hay que evaluarlos para ver si realmente existe o no un compromiso o la posibilidad de que exista o no un compromiso neurológico. La pérdida de fuerza motora puede variar desde una debilidad muy blanda hasta la parálisis total. El síntoma 2 es la asimetría facial. Normalmente existe una caída de la comisura de uno de los dos lados de la boca, que nos hace sospechar de que exista un accidente cerebrovascular. Sí, es decir, la parálisis facial unilateral es un signo muy importante. Entonces, algunos pacientes tienen la comisura labial desviada hacia un lado o hacia el otro, y eso nos hará sospechar, además, ¿no?, de la presentación de más síntomas, de un posible accidente cerebrovascular. Entonces, la desviación de la boca en dirección opuesta al lado paralizado es el signo más común y también perceptible de este tipo de enfermedad. Además, en el accidente cerebrovascular, la parálisis suele preservar la mitad superior de la cara, siendo el paciente capaz de ceñir la frente y levantar las cejas. Esta pista es importante porque en la parálisis de Bell, cuadro causado por la inflamación del nervio facial, toda la hemicara del paciente queda paralizada. Bien, otro síntoma importante son las alteraciones del habla. Es típico en los accidentes cerebrovasculares la alteración del habla y del discurso. Esta alteración clínica es frecuente en la presentación de esta enfermedad. Puede presentarse con una serie de disturbios que al final se caracterizan por una dificultad en hablar, y las dos alteraciones más comunes son la afasia y la disarte. La afasia es la incapacidad del paciente en nombrar objetos y cosas. Si el paciente no consigue hablar normalmente, pues no consigue decir nombres simples como colores, números u objetos. En algunos casos, el paciente ni siquiera es capaz de repetir una palabra dicha por un familiar. El otro síntoma es la alteración del discurso.
es cuando existe también parte de la confusión mental, y esto puede ocurrir por una desorientación del paciente. El paciente puede perder la noción del tiempo, no podrá decirnos en qué año estamos, en qué mes, en qué fecha, en qué día, y eso va a condicionar, por supuesto, llamativamente, una presentación semiológica que nos podrá hacer sospechar de que el paciente está con probablemente cursando o iniciando un accidente cerebrovascular. Las alteraciones en la marcha. La alteración en la marcha puede ser causada por desequilibrios del paciente con un accidente cerebrovascular. Puede tener dificultad para caminar, para la ambulación. Entonces, eso también nos hace sospechar que el paciente está con esta enfermedad. Algunos casos, bueno, aquí hubo un error, perdón, que faltaba poner las convulsiones. En algunos casos existe pacientes que puedan llegar a presentar crisis convulsivas como presentación inicial de la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, cuando presenta este tipo de crisis que nunca antes habían tenido, inmediatamente habrá que sospechar de que el paciente está intercurriendo con un accidente cerebrovascular, hasta demostrar lo contrario, porque puede ser que el paciente esté debutando con una epilepsia, ¿no? Entonces, eso será otra patología que podamos llegar a tener como un diagnóstico diferencial, pero que hasta que no se demuestre lo contrario, la presentación de crisis epilépticas de novo, pues sí nos hacen sospechar de que existe un posible accidente cerebrovascular. El coma es un signo de gravedad del accidente cerebrovascular, es la reducción del nivel de conciencia, a veces no a punto de entrar en coma, pero bueno, la pérdida de conciencia suele ser un síntoma de un accidente cerebrovascular extenso o un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? Es un signo de un pronóstico no muy favorable. Bien, ahora hablemos un poco de la parte fisiopatológica. Vamos a hablar algo sobre la fisiopatología de la isquemia cerebral, que es bueno, la patología más frecuente, como habíamos dicho, 80% de presentación de esta patología por las causas que hemos visto, sobre todo cardioembólicas o ateroscleróticas. Acá tenemos un esquema de New England y bueno, que nos habla sobre todo de la cascada isquémica. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, se reduce el flujo sanguíneo de las células, ya sea por una ruptura o un taponamiento del vaso, lo que va a suponer que lleguen menos nutrientes y menos oxígeno. Luego, el resultado es un fallo en el metabolismo de la célula. Se detienen las reacciones químicas que permiten a la célula desempeñar sus funciones vitales, transformando los nutrientes y el oxígeno en su alimento. Como consecuencia, se resienten las reservas del adenosín trifosfato. Entonces, el adenosín trifosfato es conocido como, evidentemente, una fuente de energía, la moneda energética de las células, y no es más que una molécula que se forma a partir de los nutrientes y el oxígeno que recibe una célula, ¿no es cierto? Y que utiliza como fuente de energía muchas reacciones celulares. Este ATP está, por ejemplo, implicado en abrir y cerrar algunos canales iónicos en la membrana de la célula. Entonces, como no hay suficiente ATP, los canales fallan y empieza a salir y entrar de las células sin control alguno moléculas como el calcio y el sodio. Estos iones últimos que acabo de mencionar se acumulan en el interior de la célula cerebral y por ósmosis las concentraciones de dos compartimentos separados por una membrana se tienden a igualar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua entra a la célula. Dicha célula se hincha, ¿no? Se edematiza, produciéndose un edema, ¿sí? Es decir, acumulación de líquido, que puede provocar la ruptura de la célula y la muerte celular. Además, el calcio
puede alterar el funcionamiento de las mitocondrias y acabar produciendo especies reactivas de oxígeno. Y esto supondrá la aparición de un estrés oxidativo, ¿sí? Es decir, el deterioro de la célula por la acción de estas moléculas. Además, por si fuera poco, el calcio desestabiliza muchas proteínas, alterando la estabilidad del DNA de las células, produciendo y liberando ácidos grasos libres sin control. Estos ácidos grasos, a su vez, se descomponen y generan la formación de moléculas inflamatorias que acaban activando al sistema inmune. El calcio altera también la liberación de neurotransmisores, las moléculas implicadas en la transmisión de información entre neuronas o entre neuronas y otras células del cuerpo. Entonces, además de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la barrera que protege al cerebro de la llegada de moléculas dañinas para él, el calcio generará no solamente todo este proceso, sino también finalmente la muerte celular, es decir, la apoptosis. Cuando la isquemia es lo bastante intensa como para producir un infarto cerebral, se observan diferentes cambios cerebrales que varían en función de la edad del paciente, la localización y la rapidez del infarto, el funcionamiento de las arterias colaterales y la aparición de complicaciones concomitantes. Bien. En el caso de los accidentes cerebrovasculares, son, como dijimos, el resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo. Lo más frecuente es ver hemorragias subaracnoideas y luego las hemorragias intraparenquimatosas. Estas hemorragias, pues bueno, producirán, por supuesto, un daño neurológico importante dependiendo del lugar donde se produzca. ¿Qué hay respecto al diagnóstico de esta enfermedad? Esta enfermedad tiene la posibilidad de no ser tan discapacitante siempre y cuando el diagnóstico sea oportuno y el tratamiento sea pronto. Entonces, hablábamos anteriormente de los síntomas. El diagnóstico clínico del accidente cerebrovascular puede ser tan simple como también puede ser muy complejo. Sí, porque a veces los síntomas que presenta un paciente con accidente cerebrovascular son a veces inicialmente inespecíficos y luego cuando ya se tornan lo suficientemente específicos como para darse cuenta de que el paciente está teniendo un accidente cerebrovascular, pues puede ser que ya sea demasiado tarde. Con frecuencia la identificación del ataque cerebrovascular es hecha por los familiares del paciente, ¿sí? Con un grado incluso alto de precisión, porque muchos de ellos se dan cuenta que el paciente tiene alteraciones en el habla, tiene alteraciones para caminar, o de repente presentó convulsiones. Entonces los familiares del paciente se dan cuenta prontamente de que el paciente está teniendo un evento cerebrovascular. Bien, la hemorragia subaracnoidea también tiene su mención independiente por lo fácil que es reconocerla y la paradójica frecuencia con que es también subestimada en los servicios de urgencias, donde la clave diagnóstica es la cefalea, que está acompañada a menudo sin ningún síntoma focal. Vean ustedes, la cefalea también puede ser un síntoma inicial de un accidente cerebrovascular, en este caso sobre todo hemorrágico, como la hemorragia subaracnoidea, pero vean que incluso en los servicios de urgencia puede llegar a ser francamente subestimado. Ahora bien, cuando hablamos de diagnóstico, no solamente hablamos de la parte clínica, como hemos mencionado hace un instante, y en diapositivas anteriores, sino también de estudios de laboratorio complementarios, sobre todo estudios de gabinete.
La tomografía axial computarizada definitivamente es el estudio que nos va a ayudar a realizar de manera pronta un diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Entonces, el ictus isquémico, por ejemplo, podrá ser reconocido por una tomografía axial computarizada. Sin embargo, las imágenes de la tomografía eh, cerebral de un accidente isquémico puede no verse hasta 24 o 48 horas después del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, vean ustedes que es muy importante que en cuanto reconozcamos este tipo de patología, tener presente de que un accidente cerebrovascular isquémico puede no ser visto en una tomografía en las primeras 24 o 48 horas. Por lo tanto, es muy importante no subestimar la parte clínica para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora bien, se pueden ver evidentemente signos precoces, como borramiento de surcos y de la diferenciación entre sustancia blanca y gris, o una hiperdensidad de la arteria cerebral media, pero a veces eso tampoco se presenta de manera frecuente. La resonancia magnética también es un estudio que nos puede ayudar en el diagnóstico de un accidente cerebrovascular. En el caso del accidente cerebrovascular isquémico, este estudio, la resonancia magnética cerebral, ya podría darnos en las primeras 3 horas datos de un accidente cerebrovascular. La arteriografía también se realiza para valorar estenosis carotidias, prequirúrgicas o para realizar un tratamiento endovascular de las estenosis y para el estudio de hemorragias cerebrales, aunque ya no se lo realiza de manera frecuente para el diagnóstico de un accidente isquémico. El ecodoppler carotidio y transcraneal es muy útil para detectar estenosis en las arterias, vasoespasmo y flujos colaterales. En el caso del AVC hemorrágico, igual la tomografía axial computarizada nos ayudará a evidentemente ver un accidente cerebrovascular hemorrágico. Esta tomografía computarizada detecta de modo inmediato todas las hemorragias de más de 1 centímetro y la sangre es hiperdensa, es decir, se ve de color blanco en la tomografía de cerebro. Y está rodeada de una zona hipodensa, que es la zona que corresponde al edema alrededor del coágulo de sangre. Otro estudio también es la resonancia magnética, y no es necesario en la mayoría de los casos, pero sirve de modo diferido para detectar lesiones subyacentes que hubieran sangrado. Por ejemplo, los tumores, que a veces no se los logra ver bien en una tomografía simple de cerebro, y en la resonancia magnética sí podríamos verlos de manera contundente, sobre todo en casos en que la tomografía no nos dé datos más adecuados en cuanto a la presencia de estos tumores que evidentemente pueden sangrar. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? Bien, el accidente cerebrovascular isquémico agudo, una vez corroborado el diagnóstico clínico, entonces tendrá objetivos. El objetivo primario es evitar o revertir el daño encefálico. Después se realiza una tomografía craneal de urgencia sin medio de contraste para distinguir entre accidente isquémico y hemorragia. Los tratamientos se dividen en 5 categorías: medidas de sostén, trombolíticos, anticoagulantes, antiplaquetarios y, por supuesto, medidas de neuroprotección. El tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico, sobre todo, también tiene un punto muy importante, que es la preservación de la penumbra isquémica. ¿Y qué es la penumbra isquémica? Bueno, el área que está alrededor del sitio donde se ha producido el taponamiento del vaso empieza a presentar un área de edema, y que hay que tratar de preservarlo. ¿Para qué? Para evitar la muerte neuronal de esa área.
Hay algunos estudios que han demostrado que existe una graduación en los niveles de la isquemia en un infarto cerebral. Y bueno, hay áreas centrales que son gravemente lesionadas porque reciben poco o ningún flujo sanguíneo cuando se produce el ABC isquémico y se dañan irremediablemente en cuestión de minutos. Entonces, la idea para tratar de salvar esta área de penumbra es dar un tratamiento óptimo. Aparte de las medidas de sostén, se utiliza sobre todo trombolíticos. ¿Qué hay en cuanto a las medidas de sostén? Después de un infarto cerebral, el objetivo inmediato es mejorar la irrigación en la zona de la penumbra isquémica circundante. Eso es muy importante. Hay que prevenir las complicaciones que son frecuentemente en los individuos que deben permanecer en cama, como infecciones y trombosis venosa profunda con embolia pulmonar. Es muy importante que los pacientes también cuando estén internados tengan medias elásticas y cualquier tipo de profilaxis para evitar trombosis venosa profunda. Muchas veces el primer paso para reducir el trabajo del corazón y mantener la presión arterial es aminorar la frecuencia cardíaca con un beta bloqueante, ya sea el esmolol o el labetalol, pero por supuesto hay que tener mucho cuidado con el tema de la disminución no solamente de la frecuencia cardíaca, sino también de la presión arterial. No es prudente disminuirla de manera rápida y a valores normales. La fiebre es un elemento nocivo y es importante combatirla con antipiréticos. La glucemia se mide con regularidad. Es muy importante que el paciente neurocrítico no tenga ni hipo ni hiperglucemia. Lo más adecuado, según las guías, es de que el paciente esté con una glucemia entre 140 a 180 miligramos de decilitro de glucemia. Valores por debajo o por encima, pues bueno, conllevan a producir mayor deterioro en los pacientes. Con el fin de incrementar la osmolaridad sérica, se limita el consumo de agua y se administra mannitol por vía intravenosa, pero es importante evitar a toda costa la hipovolemia porque contribuye a la hipotensión y empeora el infarto. Eso es muy importante. En cuanto a manejo de líquidos, siempre hay que tratar de mantener al paciente neurocrítico en un estado euvolémico, ni negativo ni positivo, euvolémico. Ahora bien, en cuanto al tema de la osmolaridad, si bien podemos administrar soluciones hipertónicas, ya sea mannitol o solución al 7.5% o incluso hasta el 23% de solución hipertónica, hay que tener muy en cuenta de que actualmente ahora la tendencia actual de manejo del ABC, del accidente cerebrovascular, es de que el sodio esté prácticamente normal. Las guías recomiendan de que es mejor que esté entre 145 hasta 155 como máximo cuando usamos las soluciones hipertónicas, pero lo más prudente ahora actualmente es mantener todo normalizado. Entonces, normoglucemia, el sodio sérico normal, que no tenga fiebre, o sea, que tenga un valor de temperatura normal y que esté euvolémico. ¿Qué hay en cuanto a los trombolíticos? En el caso del ABC isquémico, pues bueno, se administra alteplasa, que es lo que ustedes van a encontrar en los textos, ¿sí? Es un trombolítico a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, una dosis máxima total de 90 miligramos, para tratar de revertir el accidente cerebrovascular. Y esto tiene su tiempo, o sea, tenemos un límite de tiempo. El tiempo que están descritos en todas las guías es hasta 4.5 horas para usar los trombolíticos en el accidente cerebrovascular isquémico. Ahora bien, ha salido un artículo último en el New England Journal of Medicine que podríamos tener incluso hasta 9.5 horas de chance o de ventana para administrar el trombolítico en el caso de un accidente cerebrovascular isquémico. Pero ustedes van a encontrar en todos los libros, los textos, las guías de que hasta 4.5 horas es el límite tope de la ventana para que podamos administrar el trombolítico y tratar de revertir ese accidente isquémico. Y esto es un nivel de evidencia 1A, es decir, muy alto,
en cuanto a tratamiento se refiere. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, con síntomas que nos predicen nos dan datos de un accidente cerebrovascular isquémico, es muy importante que ustedes valoren el tiempo del inicio de los síntomas, o sea, a qué hora iniciaron los síntomas, en qué tiempo llegó al hospital y ver si en ese momento el paciente está en esa ventana para poder administrarle el trombolítico, se llama Alteplasa. Ahora bien, en nuestro medio, en nuestro país no hay Alteplasa, lo que podemos usar es Tenecteplasa. Eso sí hay, y que también se administra como un trombolítico para los accidentes cerebrovasculares isquémicos, para las tromboembolías pulmonares, por ejemplo. ¿Qué hay en cuanto a los cuidados generales? Es un tema muy importante el tema de preparar a la familia, hablar con la familia, explicarles muy bien cuáles son las posibles complicaciones que pueda tener el paciente, no solamente por la misma enfermedad, sino también por la administración de los trombolíticos, explicarle los procedimientos diagnósticos que se le va a realizar y también explicar que en el caso de que el paciente no llegue a presentar complicaciones que puedan comprometer su vida y fallecer, pues explicarles claramente de que puedan tener complicaciones neurológicas como secuelas importantes que puedan poner al paciente en un estado de dependencia muy importante. Tenemos que tomar precauciones a la hora de administrar y dar el tratamiento de rehabilitación, tratar los problemas debido a la toxicidad farmacológica, proporcionar cuidados físicos y apoyo emocional. Entonces, toda esta parte de cuidados generales son muy importantes, puesto que sí es un tema social muy severo y muy grave cuando existe una de en las familias algún paciente con un accidente cerebrovascular, pues condiciona mucha tensión familiar, mucha depresión familiar, y bueno, y eso evidentemente va en desmedro de la evolución de los pacientes. Bien, ha sido una clase bastante general. En las prácticas vamos a hablar un poco más específico de algunas cosas que tenemos que comentar en cuanto al caso clínico que está subido en la plataforma. Y bueno, como les dije, este es un tema pero muy amplio. Cada tópico tiene sus propias guías, su tratamiento es bastante amplio. Sin embargo, vamos a ir pues hablando en las prácticas de algunos aspectos o unos tópicos que ustedes en este nivel de 3 años tienen que tener en cuenta en cuanto a esta enfermedad. Muchas gracias. Saludos.